Continuamos en Universidad Noticias. En los últimos días hemos estado hablando de inflación, los diferentes números que se han brindado con respecto al mes de agosto. Bueno, estos informes obviamente tienen repercusiones porque los gremios de Mendoza se manifestaron pidiendo la apertura de paritarias porque el gobierno había acordado cierta pauta salarial, cierto número y bueno, obviamente con los aumentos que han habido esta propuesta está siendo superada. La realidad fue que se obligó al Ejecutivo Provincial a admitir hoy miércoles que va a haber una reapertura de paritarias con todos los sectores estatales, pero que la discusión se va a dar después de las elecciones para evitar cualquier especulación electoral, fue lo que dijo Dalmiro Garay, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, cuando se le consultaba justamente por esta situación en el marco de la presentación de la ley del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que en un ratito vamos a estar conversando sobre esto, pero bueno, es importante porque el gobierno ya ha dado una respuesta a esto que pedían los gremios, que era apertura de paritarias, porque la pauta que habían arreglado con el gobierno y los números de la inflación no están cerrando para los estatales. Compartimos el testimonio de Roberto Macho, el secretario general de ATE, y también de Sebastián Enríquez, el secretario general del SUTE. Bueno, en cuanto a la inflación, nosotros hemos tenido un aumento salarial, diríamos que los compañeros han resuelto aceptarlo para la primera etapa del año, el primer semestre del año. El segundo semestre del año se va a evaluar, diríamos, y se está evaluando ahora por las distintas asambleas, pero la inflación al día de hoy está superando el 22%. Bien, esta es la realidad que tenemos en la provincia de Mendoza y en Cuyo. Por ende, los compañeros en estas semanas venideras van a plantear cuál es el porcentaje de aumento salarial que desde este sindicato lo íbamos a canalizar por acuerdos en convenios colectivos de trabajo o por acuerdos en escalafones específicos de los compañeros. Si el gobierno provincial no cede en este hecho, obviamente vamos a ir a la estructura tradicional de pedir aumentos salariales al básico en blanco que estén por encima de la inflación para no perder el poder adquisitivo que tienen los compañeros y compañeras trabajadoras acá en la provincia de Mendoza. Si el gobierno no nos responde, nosotros no vamos a esperar a ninguna elección. Bien, nosotros vamos a hacer el pedido como corresponde y los trabajadores organizados van a discutir cómo vamos a salir a la calle. Nosotros estamos exigiendo la reapertura inmediata de paritarias. No se trata solamente de que ya la inflación de este año haya superado el aumento por decreto que dio el gobierno, sino que con nosotros tienen una deuda ya superior a la inflación de este año. Solamente el primer año de este gobierno cerró muy por debajo de la inflación del primer año, que fue entre el 30 y el 40%, y fue el año más del aumento, entre comillas, con el ítem aula, donde los aumentos en primaria fueron un 7% del primer tramo, 5% en secundaria, 4% después. Con nosotros tiene una deuda enorme. En Mendoza, el salario inicial hoy de un docente está corriendo detrás del salario mínimo vital y móvil, porque ni siquiera hay referencia a salario inicial en la provincia de Mendoza. Y los celadores están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, es mucho lo que hay que discutir en términos salariales y además no salariales. Por eso nosotros estamos organizando ahora un plan de lucha esta semana para la reapertura inmediata de las paritarias. Bien, pasamos al plano nacional en Universidad Noticias. Acordate que todas estas noticias están en el sitio en www.universidad.com.ar. Allí en el portal, en el sistema de medios, están todos los testimonios y las noticias actualizadas. Vamos a pasar ahora sí al plano nacional hablando del caso Santiago Maldonado porque continúan los rastrillajes y hoy hubo un dato sobre rastrillajes en un sector donde había tierras removidas que habían generado algunas dudas. Hace algunos días hablábamos de que comenzaban estos rastrillajes allí en los costados, en las márgenes del río Chubut. La justicia está siguiendo varias hipótesis con respecto a la desaparición de Maldonado. Los investigadores analizan el enfrentamiento que se produjo justamente en las orillas del río Chubut entre Gendarmería y un grupo de mapuches. Según un testimonio, en ese choque un manifestante habría resultado herido. El juez está investigando esta situación y ordenó a los investigadores que realizan las pericias que se investigara un terreno en el que se detectó que había tierra removida. Ese lugar se encuentra junto al río Chubut
y está cerca del predio que están ocupando los mapuches, a 16 kilómetros de Pulov, en la estancia Leleque, en el departamento de Cuyasmén. Fue el dato que brindaron los investigadores. En cuanto a lo que dijo el juez Guido Otranto, le pidió a los periodistas que están tratando el caso cautela y dijo: vamos a revisar un lugar donde hay tierra removida, hay posibilidad de que no sea nada. Fue las últimas declaraciones, las últimas palabras entonces que brindaba el juez que sigue el caso y la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Nosotros también lo seguimos y lo tratamos de actualizar todos los días. Estamos detrás de cada detalle en esta causa. Seguimos hablando del plano nacional porque en diputados se discutió sobre la paridad de género, que esta ley ya está en camino, continúan los debates de igual forma. Vamos a tener y a compartir la opinión de los diferentes mendocinos porque hoy se realizó en un plenario con el conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Familia, Mujer y Justicia, allí en la Cámara de Diputados, que logró que resultara un dictamen de mayoría para poder llevar al recinto el proyecto de ley que busca lograr paridad de género en las listas de candidatos a legisladores y que ya cuenta con media sanción en el Senado. En caso de que la iniciativa prospere, esto llegaría al Congreso el próximo 27 de septiembre y que sea aprobado porque cuenta con el apoyo de la mayor parte de los bloques, salvo la izquierda, que durante este debate anunció que va a presentar un despacho de minoría. Pero bueno, el proyecto ha sido aprobado en la Cámara Alta ya el 19 de octubre pasado con 57 votos a favor y 2 en contra, por lo cual se espera que tenga mucho éxito y si se aprueba el 27 de septiembre se aplicaría recién en el 2019, pero está bueno que estas cosas avancen. Vamos a ver lo que opinaban algunos mendocinos, estudiantes y docentes que consultábamos en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo sobre esta ley de paridad de género en las listas. A mí me parece personalmente que está excelente que haya participación de ambos géneros, tanto género masculino como femenino, pero que el acceso a toda participación debe ser meritoria y no por cuestión de condición. Bueno, a mí la ley de paridad de género me parece excelente, particularmente porque entiendo que después de años y años y años de retroceso histórico con respecto a la igualdad de género, tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica, por fin estamos dando algunos pequeños avances que no son, por supuesto, suficientes, pero por fin estamos pudiendo avanzar con respecto a eso. Por supuesto, creo que es un beneficio para la democracia porque además, si nos paremos a pensar, estamos rodeados de machismo, de micromachismos, que afectan en realidad al género femenino particularmente, tanto laboral como en la casa, en la facultad, en todos lados. Entonces, esto proporciona que las mujeres podamos tener cargos políticos y que no las distintas agrupaciones puedan aplastarnos la cabeza cuando queremos hacerlo. Yo creo particularmente que la cuestión de la paridad de género no es algo que se deba, considerar como un cupo. Creo que un cupo no hace más paridad de género, sino que, como bien dice la Constitución, debe ser la idoneidad lo que permita que alguien ingrese o no a un cargo público. Me parece que es una ley, un proyecto de ley muy interesante, porque de esa manera se garantiza que las mujeres podamos llegar en pie de igualdad con los hombres a cargos públicos. Porque de no existir esta ley sucede lo que pasa hasta el día de hoy, que la mayoría de los cargos públicos importantes son ocupados exclusivamente por hombres. Eso lo podemos ver en la Corte Suprema de Mendoza, lo podemos ver en nuestras cámaras legislativas, que el rol de la mujer está relegado. En cambio, cuando las condiciones son transparentes, son iguales, las mujeres pueden acceder en la misma forma. Pero si no, estas leyes lamentablemente son necesarias para poder garantizar esta igualdad. Bueno, yo estoy de acuerdo con la ley de paridad de género, creo que no es la solución por ahí que más nos gustaría, creo que tendría que ser cultural, una cuestión natural de decir hay paridad porque entendemos todos esta igualdad entre el hombre y la mujer, pero creo que es un paso importante que hemos dado y que tenemos que seguir dando como sociedad en esta igualdad por ahí para erradicar la violencia de la mujer. El tema es que en toda sociedad, cuando hay grupos que son discriminados, que no tienen la debida representación, existe un momento en que es necesario tomar medidas de acción afirmativa que promuevan la representación y la igualdad de derechos de esas minorías. Creo que esta ley de paridad de género se inscribe en eso, estamos buscando
que se aliente, se promueva la igualdad en la representación política de los distintos géneros. Yo creo que es un avance en el tema de los derechos. Me parece que por mucho tiempo se ha dejado de lado a un sector importante de la sociedad que por cuestiones, digamos, preestablecidas han quedado fuera de la posibilidad de ser electas, y que de alguna manera esto también va a exigir que aquellos que se quieran presentar a cargos electivos o cargos, básicamente cargos electivos, sean precisamente las personas que representen más acabadamente a la sociedad. Bien, vamos a ir a una tanda en Universidad Noticias y enseguida seguimos compartiendo más información.